Sí, entramos en la segunda vuelta, en una fase de la temporada en la que los equipos de abajo empiezan a sumar, todo el mundo va a sumar y lo vimos esta jornada, ¿no? Donde como dices, pues todos los equipos que estaban en situación de descenso, a excepción de la Gimnástica, pues lograron sacar sus partidos adelante. Entonces, ganar fuera de casa en esta categoría es muy complicado, independientemente del rival que sea. Ya vimos que fuimos hace 3 semanas a Campo de Laredo y no fuimos capaces de ganar, así que bueno, pues contentos y creo que es una victoria para darle valor. Día a día y sesión a sesión. Son lesiones, digamos, leves, entonces, bueno, pero que tienen que estar al 100% y que tenemos que estar 100% seguros de que están para competir. Entonces, bueno, se están poco a poco metiendo con el grupo. A medida que avance la semana, pues valoraremos si están para poder competir el domingo. Hombre, cuando configuran el grupo y, bueno, pues ves ves el nombre de los equipos y ves un recién ascendido como fue el caso del Ávila, pues a lo mejor sorprende, ¿no?, que verlo ahora en posiciones de ascenso, pero lleva ahí todo el año y creo que desde el inicio, lo vimos en la jornada 2 cuando fuimos allá a Ávila, creo que parten con la ventaja que quizás otros equipos no hayan contado de darle una continuidad al bloque, con el mismo míster, con muchos jugadores de la temporada pasada del ascenso, con una idea clara, y son el equipo que yo creo que menos ha evolucionado desde que empezó el año, y no lo digo como algo negativo, sino todo lo contrario, porque desde el principio han dado con la tecla, un equipo muy sólido, muy físico, que hace muchas cosas bien y muy sencillas. Entonces, bueno, pues yo creo que le da muchísimo valor a la temporada que están haciendo y aquí nos vamos a encontrar un partido, bueno, pues como el de la ida, ¿no? Muy complicado, muy físico, en el que tendremos que dar el 100% si queremos ganarlo. Esta categoría, el jugar en casa o jugar fuera, claro que condiciona, ¿no? Entonces sí que, más si cabe cuando, bueno, viene aquí a Aganzábal un equipo que habitualmente en su campo juega en hierba natural y la hierba sintética siempre condiciona, pero más allá de eso no creo que a nivel de juego, de estructura, veamos un partido muy distinto. Dos equipos que creo que están bien, que estamos en buena dinámica ambos. Ellos vienen de ganar al Fabril, nosotros venimos de una dinámica también de 10 puntos sobre 12. Bueno, yo creo que tercero contra sexto, si no me confundo, un partido yo creo que bonito para ver de la categoría. Sí, no tanto como objetivo, pero sí que todos somos conscientes que mejorando las cifras de la primera vuelta en casa a nivel de puntuación, pues bueno, tenemos muchas opciones de cumplir los objetivos de manera solvente, ¿no? Creo que somos el segundo mejor visitante de la categoría, solo por detrás de Pontevedra. Entonces, bueno, con un poco que mejoremos los registros en casa, que creo que tiene que ser seña de identidad para un equipo como Langreo en esta categoría, hacerse fuerte en casa, pues vamos a mejorar mucho nuestros registros. No basta solo con decirlo, hay que hacerlo. El último partido aquí en casa creo que sí que estuvimos bien, que volvimos a ser ese Langreo que aquí en Aganzábal es fuerte, el día del Salamanca. Vamos a intentar darle continuidad a ese partido y a lo largo de la segunda vuelta pues mejorar esos registros aquí en Aganzábal.